el deseo del corazón del salmista. Y decía una cosa: he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté todo lo que yo esté en la casa de Jehová. ¿Cada cuánto? Todos los días. Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué bendición, hermanos, que Dios nos dé esa oportunidad cada momento, cada instante, de poder entrar en su presencia. Amén. Así que, mis hermanos, les invito a que me acompañen al libro de Lucas en esta mañana. Gloria al Señor. A todos los amigos que nos estén visitando, una cordial bienvenida a la casa del Señor. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Del versículo 11 al versículo 14. Amén. Lucas capítulo 17. Del versículo 11 al versículo 14. Amén. Voy a leer a favor de toda la iglesia bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué sucedió? Mientras iban, fueron limpiados. Amén. El tema en esta mañana de esta enseñanza es: mientras vamos de camino. Mientras vamos de camino. Antes que se siente, nuevamente salude a la persona que tiene a su lado, a la parte de atrás, y dele una bienvenida a la casa del Señor. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento en esta mañana. Amén. Mientras vamos de camino. Gloria al Señor. Hace tiempo atrás, yo estudié aquí en el Camilo Torres, salí de egresado del colegio, de este colegio. Nosotros pues vivimos allí para el lado de Chapinero. Siempre nosotros pues dábamos toda la vuelta, ¿sí?, por Angosturas, y llegábamos al colegio. Pero había un atajo para acortar el camino, ¿sí? Más arriba uno podía meterse por el atajo, cruzar la quebrada y acortaba un poco el camino, ¿sí?, para pues llegar más rápido al colegio. En una de esas, uno tenía que saltar de una piedra a otra, pues para no caer ahí al agua, ¿sí? Cuando eso utilizábamos las máquinas, mecanografía, había que ir al hombro, llevarla y saltar. En una de esas yo no alcancé a llegar a la otra piedra y caí al agua. Me mojé. En ese entonces llevábamos el uniforme, era azul, del de física, y no se notaba mucho que llegué mojado al colegio. Amén. ¿Qué tengo con respecto a esto? A veces nosotros tomamos atajos para acortar el camino, pero a veces esos atajos no son los correctos. Amén. Siempre es mejor que estar en el camino. Estar en el camino que el Señor nos está trazando. Amén. Porque en medio de las circunstancias que usted pueda estar viviendo, hay muchos que se acercan para decirle: mire, este es un atajo. Por ahí usted puede acortar el camino. Por ahí usted puede llegar más rápido. Amén. Pero resulta que el Señor no está en el atajo. ¿El Señor dónde está? Está en el camino. Y en el camino el Señor nos va a bendecir. Y mientras vamos de camino, el Señor va a bendecir su casa. El Señor va a bendecir nuestra familia. Amén. La vida cristiana es como un camino que hay que transitar, el cual no admite atajos. Amén.
El atajo es una ruta cuyo propósito es acortar el camino. Y en muchas ocasiones tratamos de tomar atajos para no transitar los tramos incómodos de este camino. O sea, quisiéramos saltar ese evento que vamos a vivir, esa enfermedad, esa situación difícil. Usted dice, yo no la quiero vivir, y queremos saltar, queremos quitar ese tramo e irnos por un atajo. Gloria al Señor. Pero si Dios permite esa circunstancia en el camino, es porque el Señor nos quiere bendecir a través de esa circunstancia que usted pueda enfrentar. Y este 2024 estamos comenzando a transitar ese año. Amén. Estamos caminando el 2024. Pero en la medida en que usted va avanzando en el camino que el Señor le está colocando este año, el Señor lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Amén. Pero tengamos cuidado de tomar atajos que no son los correctos, de irnos por caminos que no son los correctos. Miren que Pablo, dice la palabra, que 3 veces le dijo al Señor, quítame este aguijón. Alguna dificultad que tenía en su cuerpo. Él no quería pasar esa dificultad, esa prueba, lo que él estaba viviendo. Y 3 veces le dice a Dios, por favor, quítame esto. Pero el Señor le dijo, y Pablo lo expresa, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque el poder se perfecciona en medio de la debilidad. ¿Por qué en medio de la debilidad se perfecciona el poder de Dios? Porque ya no van a ser sus fuerzas, sino el poder de Dios, las fuerzas del Señor, la que va a obrar en medio de todo lo que nosotros podamos estar enfrentando. Miren el camino de Cristo. Cuando Jesús vino a este mundo, tenía un camino que transitar, y no era un camino fácil. El camino final a donde Jesús lo iba a llevar, ¿cuál era? La cruz, morir en la cruz. Amén. El propósito principal de Jesús al venir a este mundo, su camino final, ¿a dónde lo iba a llevar? A la cruz del Calvario. No era fácil, era muy difícil. Y miren que después de ayunar 40 días y 40 noches, viene Satanás a tentarlo y a mostrarle atajos, para decirle a Cristo, mira, no es necesario que mueras en la cruz. Hay un atajo que te impide el sufrimiento. Y 3 veces viene y lo tienta. Convierte estas piedras en pan. Amén. Lo lleva al pináculo del templo. Tírate de allí que los ángeles van a protegerte. Y luego lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos de este mundo. Y lo que le estaba diciendo Satanás es, no es necesario que vayas a la cruz. Mira, vas a tener todos los reinos, vas a tenerlos, vas a poseerlos. Y Satanás le dice, si postrado me adorares. Y la palabra de Cristo hacia él fue, vete Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que le estaba diciendo Cristo a Satanás, voy a ir por el camino, no me voy a ir por el atajo. Voy a hacer la voluntad de Dios, aunque sea un poco más duro, más difícil, hermano, pero es mejor hacer la voluntad de Dios, porque Él conoce nuestro futuro. Él sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso Cristo, ya cuando estaba ahí a punto de morir en la cruz del Calvario, que dijo, pasa de mí esta copa, porque humanamente el Señor estaba viviendo una situación difícil y humanamente no quería pasar ese camino duro, pero Él sabía que mejor era hacer la voluntad de su Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Será que en esta mañana usted puede decir, Señor, que se haga tu voluntad en este 2024 y no la mía? Que se haga la voluntad de Dios en su casa y no nuestra voluntad. Y tengamos esto muy claro. Dios, ¿dónde nos bendice? ¿En el camino o en el atajo? Dios nos va a bendecir es en el camino, mientras estamos en el camino. Miren que la Biblia nos narra una historia allí en Marcos capítulo 10, versículo 36. Marcos capítulo 10, versículo 46, perdón. Marcos capítulo 10, versículo 46 dice,
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado en el camino. ¿Dónde estaba? Junto al camino. No estaba en el camino. ¿Y qué estaba haciendo junto al camino? ¿Qué dice la palabra? Estaba mendigando. Y en ese momento Bartimeo escuchó que el maestro iba a pasar, por la bulla, por la algarabía que se estaba escuchando. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él sabía que ese día algo iba a pasar. Jesús estaba pasando junto al camino donde él se encontraba. ¿Y qué hizo la multitud con Bartimeo? Empezó a gritarle: por favor, cállate, no grites, estás incomodando, no estorbes, cállate. ¿Y Bartimeo se cayó? No, con más fuerza gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, es que no nos vamos a cansar de clamar, de pedir, de decirle: Señor, obra en medio de esta circunstancia, porque el Señor siempre va a escuchar nuestra oración. Amén. La palabra dice: clama a mí. Y el clamor debe ser algo continuo, perseverante, porque esa perseverancia en la oración lo que está demostrando es que usted depende de Dios y no depende de las circunstancias. Porque cuando usted deja de orar, está empezando a depender de lo que está viviendo, del problema que está enfrentando. Pero cuando sigue orando, sigue clamando, lo que le está diciendo a Dios es: Señor, yo dependo de ti, no dependo de lo que estoy viviendo, no dependo de lo que estoy enfrentando. Y ahí la mano poderosa de Dios se va a mover. La mano poderosa del Señor interviene. Entonces el Señor no se quedó quieto. Ahí en el versículo 49, ¿qué hizo Jesús? Entonces Jesús, deteniéndose, hermano, porque cuando usted clama, Dios escucha y se detiene para obrar. Amén. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ¿qué le decían? Ten confianza, levántate, te llama. Miren, las mismas personas que le estaban diciendo a Bartimeo: cállate, no sigas gritando, nos estás incomodando, fueron los mismos que vienen y le dicen: ten confianza, levántate, porque el Señor te está llamando. Hermano, es mejor confiar en Dios. Las personas nos pueden decir cantidad de cosas, las personas te pueden decir cosas buenas, cosas malas, pero usted no dependa de lo que la gente te esté diciendo. Nosotros dependemos de lo que Dios me está hablando, de lo que Dios está colocando en su corazón, de lo que Dios le está hablando a su casa y a su familia. Y aférrese a esa promesa. Amén. Y aquí dice: levántate, porque Él te llama. Algo interesante aquí es ver que este hombre era ciego, ¿sí? Estaba a la orilla del camino. Ahora les hago esta pregunta: ¿para quién le era más fácil a Jesús ir hasta donde estaba Bartimeo, o Bartimeo, que era un ciego, ir hasta donde estaba Jesús? ¿Qué era lo más fácil? Que Jesús fuera donde estaba Bartimeo, porque pues Jesús estaba en todos sus sentidos. Le era más difícil a Bartimeo levantarse de donde se encontraba e ir caminando hacia donde estaba Jesús. Pero ahí, que lo que nos está hablando, lo que estaba o lo que Dios quería imprimir en Bartimeo, en que confiara en la palabra que estaba recibiendo. Y esa palabra lo iba a mover. Hermano, es cuando Dios te da una palabra, tú no te puedes quedar quieto. Esa palabra te tiene que mover. Esa palabra te tiene de que dar pasos de fe. Amén. Y este hombre se levantó. Y dice el versículo 50, entonces arrojando su capa, porque él dijo: ya no voy a ser más un ciego, tiró la capa por fe. Porque lo que la gente lo conocía a lo lejos, que era Bartimeo, porque él llevaba la capa. Pero él dijo: ya no voy a ser un ciego, ya tengo una promesa de parte de Dios. Dios me está llamando, el Mesías me está llamando. Arrojó la capa
¿Y qué hizo? Y se acercó hacia Jesús, se levantó y vino a Jesús. ¿Por qué? Porque es mientras vamos de camino es que el Señor te va a bendecir. Mientras vas caminando este año, independientemente de lo que puedas estar viviendo, Dios te va a bendecir. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche? Sigue caminando, no te detenga, sigue avanzando en este 2024. ¿Y qué sucedió? Versículo 51. Y respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. ¿Dónde? A la orilla del camino. Ahora, ¿dónde estaba? En el camino. Ahora, Bartimeo no fue alguien que estaba en un atajo, no estaba mendigando, no estaba ahora a la orilla del camino, sino que ahora estaba en el camino, siguiendo a Jesús, siguiendo las pisadas del Maestro. Y eso es lo que Dios quiere este año, que te mantengas en el camino, de que te mantengas en la senda que Dios te está permitiendo vivir este año. Y quizás dice: pero es que son pruebas. Pues si es una prueba, es porque a través de ella Dios te va a bendecir. Dios nos va a bendecir a los que aman a Dios, que dice la palabra. Y cuando dice todas las cosas, no solamente son las buenas. Pienso que aún hay mayor bendición cuando viene algo, una prueba, una dificultad. Viene una doble bendición, porque eso fue lo que pasó con Job. Recordemos que la palabra dice que era rico en gran manera, y de un momento a otro quedó en la ruina. Todo quedó solo. La misma esposa lo abandona con una enfermedad, con una lepra en su cuerpo. Nadie daba un centavo por Job. Pero dice cómo termina el libro de Job: el postrer estado de Job fue mejor, fue mayor que el primero. O sea, una prueba me va a llevar a una mayor bendición, a un postrer estado mejor. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos que este hombre, Dios lo bendice y ahora está caminando en el camino. Miremos la historia de los 10 leprosos, la que tomamos como referencia al comienzo de la enseñanza. Allí en Lucas capítulo 17, versículo 12, dice lo siguiente: y al entrar en una aldea les salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon a lo lejos. ¿Por qué se paraban a lo lejos? Porque había una ley de los judíos que los leprosos no se podían acercar a nadie, sino que a lo lejos ellos tenían que gritar: soy leproso, para que la gente los viera y se alejaran de ellos. Miren la situación de ellos, marginados totalmente. Y ahí vemos que ellos, aunque se sentían marginados, vieron a Jesús. Y ahí en ese momento ellos dijeron: no nos podemos acercar a Jesús, pero sí podemos hacer algo. Podemos alzar la voz para que Él nos escuche. Qué interesante, hermano. Siempre hay una salida. Porque usted a veces dice: no tengo ninguna salida. No, sí hay una salida, porque toda prueba tiene una salida, y es Dios el que te la va a mostrar, y es Dios el que va a abrir esa puerta, esa salida. El versículo 13 dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. La pregunta es: ¿Jesús no los pudo haber sanado ahí? Claro que sí. En otra historia de un leproso dice la palabra que lo tocó y fue sanado. Y en otras partes vemos cómo Jesús sanaba a las personas ahí de una vez. Pero a ellos no, les dice o les coloca una acción. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Ellos quizás estaban esperando que el Señor los sanara de una vez, ¿verdad? Y a veces usted quiere que Dios responda de una vez, que Dios obre en el momento, en el instante. Y lo que viene es otra cosa adicional que usted dice: pero ¿por qué tengo que hacer eso? Si yo quiero que Dios me responda de una vez. Y estos leprosos quizás pensaron: pero ¿por qué el Señor no me sana? Y quizás el otro diría: bueno, hagamos más bien lo que Él nos está diciendo. Hagamos, porque Él sabe lo que nos está diciendo. ¿Y qué dice la palabra?
¿Qué pasó? Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó con ellos? Fueron limpiados. Mientras iban caminando, ¿qué pasó? Mientras ellos iban caminando, se empezaron a mirar unos a otros y empezaron a decir, pero mira, la lepra está desapareciendo. Y el otro lo mira, pero también en tu cuerpo la lepra está desapareciendo. Y eso es lo que sucede, hermano. Mientras vamos de camino, el milagro va a suceder. Este año, mientras usted va avanzando, Dios va a intervenir, Dios se va a glorificar, Dios va a hacer algo en nuestras vidas. ¿Cuándo? Mientras usted va de camino. No se detenga en este 2024. Mientras yo voy caminando, la mano poderosa de Dios se va moviendo sobre cada uno de nosotros. La palabra de Dios sobre Josué, cuando estaba para conquistar la tierra de Canaán, dice la palabra que todo el río Jordán, oye, preciso, en el momento en que iban a entrar, el río no estaba bajito, no estaba ahí bien bajo, sino que estaba ¿qué? Totalmente desbordado. Y quizás le dirían a Josué las personas, bueno, esperemos que el río baje, que esté más bajito, que podamos pasar sin ningún problema. Y a veces esa es la expectativa que nosotros tenemos de la vida cristiana, que no tengamos dificultades, que no tengamos problemas. Pero Jesús lo expresó: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué pasó? El río estaba desbordado por todas partes, no había por dónde entrar. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué fueron las palabras de Dios hacia Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Y qué pasó? Esperaron que el río descendiera, que bajara, perdón. No, dice la palabra, cuando ellos, los sacerdotes que llevaban el arca, metieron, mientras iban de camino, mientras iban avanzando, metieron sus pies en el río Jordán. ¿Qué pasó con el río Jordán? El río Jordán se abrió y pudieron pasar al otro lado. Eso es confiar en el Señor, eso es tener fe en el Dios Todopoderoso. Aleluya. Mientras vamos de camino, mientras caminamos, mientras perseveramos. Y es que mientras vamos de camino, sirviendo a Dios y adorando a Dios, vendrá la respuesta. Amén. Mientras usted sirve a Dios, Dios va a hacer algo en su vida y en su casa. Y con eso estoy terminando. La vida de Zacarías. Dice la palabra que en este tiempo, Lucas capítulo 1, nos dice que había un sacerdote que servía en el templo. Tenía a su esposa, que era Elizabeth. Y dice en la palabra que ellos eran correctos delante de Dios. Eran intachables. O sea, nadie podía acusarlos. Nadie podía hablar de Zacarías y Elizabeth. No, daban un buen testimonio. Daban un excelente testimonio. Y todas las personas veían esta pareja como un gran ejemplo. Pero dice la palabra, pero, y a veces usted no quiere tener peros en su casa. Dice, quizás usted diga, pero yo estoy haciendo las cosas bien. Pero ¿por qué viene este pero? ¿Por qué viene esta enfermedad? ¿Por qué viene este problema? ¿Por qué viene esta dificultad? Amén. Y dice que Zacarías y Elizabeth eran perfectos, intachables, pero no tenían hijos. No tenían hijos. Y yo me imagino que ellos habían orado por mucho tiempo, diciéndole, Señor, por favor, obra, porque los hijos son bendición. Y más en el tiempo de la cultura judía, que tener hijos era bendición. Si habían muchos hijos, ¿qué decían las personas? Esa casa es bendita, esa casa es bendecida. Pero ¿qué decían de la casa de Zacarías y Elizabeth? Son sacerdotes, sirven a Dios, son intachables, pero no tienen hijos. ¿Qué pasaría? Imagínense los comentarios que se armarían en ese momento. Quizás algunos dirían, quizás tiene un pecado. ¿Cómo es que dicen? Un pecado oculto. Entonces quizás por eso están viviendo eso. Hermano, es mejor nosotros
lo mejor es nunca juzgar a alguien o no hablar de alguien, de la circunstancia que él está viviendo, porque usted no la conoce. Usted no la conoce. Hay una frase que dice: nadie sabe con la sed que otro bebe. Por eso cuando usted vea a alguien en dificultad y en problema, no empiece a sacar conclusiones que no son las correctas. Por el contrario, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Orar por él, decirle: Señor, ten misericordia, obra en esa circunstancia, obra en eso que él está viviendo. Como el lema de este año: armonía, que nos ayudemos los unos a los otros. Y yo me imagino a Elizabeth quizás soportando los comentarios de las personas porque no tenían hijos. Pero dice la palabra que a pesar de que había pasado el tiempo, y no solo eso, ¿qué pasaba con la esposa de Zacarías, Elizabeth? ¿Cuál era la dificultad que ella tenía? Era estéril. Y aparte de que era estéril, ya eran de edad avanzada. O sea, ya no había opción. Ya no había forma, se había cerrado esa puerta. Pero a pesar de eso, de esa situación, dice la palabra que Zacarías no se quedó en la casa. Dice la palabra que Zacarías fue al templo a servir. Qué hermoso eso, hermanos, que usted no dependa del problema, que porque tenga un problema se queda en la casa y ya no viene a la iglesia. No importa la dificultad que esté enfrentando, venga y sirva a Dios. No importa el problema que está enfrentando, siga confiando en el Señor. Dice la palabra que Zacarías fue y sirvió en la casa de Dios. Fue y llegó al templo, hacía parte de la tribu de Leví, era un sacerdote, estaba ministrando en el templo. Y dice la palabra que el sumo sacerdote tomó una bolsa para ver quién ministraba, quemar el incienso. Y dice la palabra que esto era un privilegio en la cultura de los sacerdotes, ir y entrar al lugar santo. Y quemar el incienso era un privilegio que no todos los sacerdotes lo tenían. Que no todos los sacerdotes, porque solamente el sumo sacerdote tenía la oportunidad de entrar a ese lugar, y algunos sacerdotes. Y en el tiempo de Zacarías, él estaba sirviendo en el templo y habían más de 20 órdenes sacerdotales, y la orden de Zacarías estaba compuesta por más de 1000 sacerdotes. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Echaba todos los nombres de los que estaban disponibles en una bolsa y sacaba el nombre del sacerdote que tenía el privilegio de ministrar en el lugar santísimo para quemar el incienso. Y dice la palabra que ¿a quién sacó el sumo sacerdote? Sacó a Zacarías y le dijo: Zacarías, es tu turno de ir y ministrar en el lugar santo. Ese privilegio no lo estaba esperando Zacarías. Si él se hubiera quedado en la casa lamentándose de que no tenía hijos, no, él dijo: no importa, voy a la casa a servir a Dios. Y mire, recibió una mayor bendición, un privilegio mayor, un privilegio grande que no todos lo tenían. Y entró, dice la palabra, Zacarías al lugar santo, y mientras estaba sirviendo a Dios, quemando el incienso. ¿Qué quiere decir esto? Mientras estaba adorando a Dios, mientras estaba adorando al Señor, estaba pidiendo por sus hijos, estaba orando para que Dios le diera un hijo. No, estaba adorando al Señor, estaba quemando el incienso. Y en ese momento dice la palabra que un ángel se le apareció y le dijo: Zacarías, no temas, tu oración ha sido escuchado y vas a tener un hijo y se llamará Juan el Bautista, y será grande. Mientras vamos de camino, Dios va a obrar. Mientras vamos de camino, el Señor va a intervenir. Pero sigue, hermanos, sirviendo a Dios, viviendo una vida correcta, viviendo una vida de santidad, haciendo lo correcto delante de Dios, porque a su tiempo, que dice la palabra, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a recoger bendición, vamos a recoger lo que Dios nos quiere dar este año. Y lo que Dios nos quiere llevar en esta mañana es que sigue caminando, no te detengas. Quizás ha comenzado este año con problemas, con dificultades, donde usted ha menguado y no, quizás dice: ya no quiero seguir avanzando. No, mientras vas de camino, el Señor te va a bendecir.
Mientras vas de camino, vas a ver el milagro. Mientras vas de camino, Dios va a abrir esa puerta. Mientras vas de camino, vas a ver la gloria de Dios. El Salmo 84:6 dice: atravesando el valle de lágrimas. O sea, en medio del dolor del salmista, de lo que él estaba viviendo, dice: yo no me voy a quedar así, voy a atravesar este valle, voy a vivir este dolor, pero no me voy a quedar aquí, voy a seguir avanzando. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en puente. O sea, hay una metamorfosis de un momento a otro. Ese valle de lágrimas se convierte en gozo, se convierte en alegría, se convierte en victoria. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este año. Que uno levanta tus manos por un momento y le dice: Señor, aquí estoy. Quizás como el salmista, atravesando el valle de lágrimas, atravesando esta dificultad, Señor, que no la esperaba vivir, que no la esperaba enfrentar, que quizás no entiendo por qué la estoy viviendo, por qué la estoy enfrentando. Pero como el salmista, atravieso esta dificultad, camino esta dificultad, atravieso este problema. No me quedo a este lado del dolor, del lamento, de la pérdida, a la orilla del camino. No me voy a quedar en el atajo, no me voy a quedar. Voy a meterme al camino, voy a avanzar. Y mientras voy avanzando, Señor, voy a encontrarme contigo, voy a encontrarme con tu respuesta, voy a encontrarme con los cielos abiertos, voy a encontrarme con el Dios Todopoderoso, voy a encontrarme con el Shaddai, con el que todo lo puede, con el Dios Todopoderoso, con el Dios de misericordias. Atravesando el valle de lágrimas, los cambian en puentes de bendiciones, en puentes de provisión, en puentes de milagros. Señor, yo te pido en esta mañana que tú obres. Tú conoces la necesidad de mis hermanos, de los que nos están viendo en esta transmisión. Yo te pido que tú les des fortaleza. No permitas que se vayan por un atajo, por un camino incorrecto. No, Señor. Yo te pido que les des las fuerzas para vivir eso, para transitar eso. Que si tú estás permitiendo esta prueba, es porque tú vas a dar las fuerzas, es porque tú vas a dar el ánimo para poder atravesar esa circunstancia y poder llegar al otro lado y poder ver la mano poderosa de Dios. Y qué hermoso es llegar al final del camino y encontrarnos contigo, y darnos cuenta de que nunca estuvimos solos, que en ese valle de sombra de muerte, dice el Salmo 23, tú estás conmigo. Tú estás conmigo, tu mano poderosa está con nosotros. Aquí estamos, Señor. Por favor, colócate en pie por un momento. Levanta tus manos. Dile: Señor, ayúdame a mantenerme en el camino. No quiero irme por un atajo. Mientras voy de camino, viviendo lo que tenga que vivir, enfrentando lo que tenga que enfrentar. Pero qué hermoso es pasar la prueba, pero estando al lado tuyo, estando contigo, Sí, para los que confían. Él camina contigo. Vamos, levanta tus manos en esta mañana. Alaba a Dios en medio de lo que estás viviendo. Alaba a Dios en medio de la circunstancia que estás enfrentando.
Mientras vas de camino, el Señor va a obrar. Aleluya. Sí, Dios va al frente. Él camina contigo. Levanta tus manos en esta mañana. Espíritu Santo, camina contigo. No estás solo, no estás solo. Levanta tus manos. Alaba a Dios. Alaba a tu Dios. Alaba a tu Señor. Gracias, Santo. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Dios. Mientras vamos de camino, alabaremos al Señor. Mientras vamos de camino, proclamaremos tu presencia. Mientras vamos de camino, seguiremos confiando en un Dios poderoso. Alaba a Dios en esta mañana. Sí, Señor, gracias. Dios no rechaza tu oración. Dios la ha escuchado. Dios le dice a Zacarías: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Sin respuesta, Dios la ha recibido. Y Él va a obrar en su momento. Y Él va a obrar en su tiempo. Y Él va a obrar en su momento indicado. Lo que Dios irá a hacer. Espera. Camina, sigue caminando este 2024. Sigue avanzando en este año. Sigue, porque es mientras vas de camino. Mientras vas de camino. Alaba, alaba a Dios en esta mañana. Adora a Dios en esta mañana. Alaba en medio de las circunstancias que estás enfrentando. Adora a tu Dios. Adora a tu Señor. Dios va al frente. Él va al frente. Sí, Señor. Vas abriendo camino. Él abre puertas. Levanta